El primer libro de la colección fue un libro de Gabriel Figueroa, Flores, y había realizado una serie de montajes fotográficos en los cuales, mezclando edificios y paisajes, creaba lugares prometidos. Yo los tuve cerca de mí, conviví con ellos y decidí leerlos como si fueran cartas de amor a algo que no se tiene, a algo completamente prometido. Aquí lo que se ve es un ensayo fotográfico que esté redondeado y que se cierre sobre sí mismo. Y cuando de alguna manera esto sucede y cuando se es honesto, pues las fotografías creo que lo hablan, ¿no? Y además la relación entre eso y la parte de la literatura, porque muchos de los libros de fotografía tienen un texto que describe las fotografías, habla sobre el autor, pero no hace una reinterpretación del ensayo fotográfico. Entonces, uno de los ejes fundamentales de la colección era hacer dos títulos en uno, que fuera un libro de fotografía, pero también fuera un libro de literatura para que se complementaran uno con el otro. ¿Cómo hago que el libro sea para el trabajo con Dominique, para el trabajo con Ilan, pero al mismo tiempo que también quede para mi propio trabajo? Entonces, lo que yo siempre he tratado de ver, la posibilidad de que exista un lenguaje paralelo, que los dos de alguna manera conversen y que los dos sean autónomos y que se entrecrucen y que alguien que lea el texto de alguna manera encuentre en las imágenes una complementariedad y viceversa. Para mí es fundamental considerar los límites de la fotografía en el ejercicio de la fotografía. Es decir, los límites son la ocasión para entender una posibilidad fotográfica. El límite es una chispa. Por ejemplo, esta fotografía de una pareja que está en la puerta de su humilde casa es una imagen absolutamente polar, masculina, femenina, cielo, tierra, luna, sol. Es una pareja donde la mujer está completamente cubierta y el hombre es el que da la cara y hace frente, en este caso, al invasor, que es el fotógrafo. En cada fotografía uno puede sentir que hay una aproximación cuidadosa por parte de Jorge Bertis, incluso delicada. Lo que me pasaba es que sentía una necesidad impresionante de ser empática con esas imágenes, de mostrar mi empatía, aquello que me había llegado y que me ponía la piel chinita. No quería hacerlo pasar por la razón. Entonces, para mí el gran reto era eso, partir de esa sensación y poder decir algo desde la propia poesía, algo que pudiera dialogar o que por lo menos le mostrara a Yamina. Yo creo que solo pensé en ella cuando escribí. Así es, ensayándose, no haciendo un ensayo de la fotografía, sino ensayándose a sí mismo, ¿no? Involucrándose profundamente con su propuesta. Y el escritor tiene la plena libertad de decidir qué hacer a partir de lo que le da el ensayo fotográfico. Y esto hace una correlación bien interesante entre dos lenguajes. Cuando estamos a una ventana, pensamos que nosotros vemos el mundo y nos olvidamos que se podría reinterpretar esta postura diciendo es el mundo que ve el mundo. En la mayoría de los casos, cuando nos acercamos a una idea, o más bien perseguimos una idea, tenemos un punto de inicio y no tenemos un punto de llegada. Se trata de normalmente tener una intuición de fondo, algo que tiene que ver con una cuestión existencial. Luego entran en juego los elementos sobre los cuales hemos basado nuestro trabajo, que en mi caso son lo que yo genéricamente defino como signos. ¿Qué son los signos? Para un fotógrafo documental como yo, elementos que pueden asumir un significado simbólico, elementos que pueden entrar
en una doble lectura. Pues yo tengo que escribir siempre, ¿no? Y entonces todo el tiempo estoy buscando como pretextos para que esa escritura tenga un sentido. Entonces, en este caso fue que llegaron estos dos fotógrafos, con los cuales me identifiqué de inmediato con su trabajo, tanto por su calidad, ¿no? Porque son una calidad indiscutible, pero también por la comunicación que yo podía encontrar allí. Porque el trabajo no fue solo de ver esas fotos, sino de conocer a estas personas. Y entonces también fue para mí sumamente importante la conversación con ellos, ¿no? Tuvimos largas charlas, largos encuentros, donde pues, me enteraba de aspectos de cómo entendían el arte, cómo entendían la fotografía, de su vida cotidiana, etcétera. Era así como impresionante. Toda la intención de esa era decir, bueno, ¿qué? O sea, como pensar que la fotografía pudiera captar mi experiencia de vida ahí, ¿no? Y fotografié muchísimo, y entonces, ¿cómo seleccionar? O sea, siempre, bueno, yo creo que uno de los problemas para cualquier fotógrafo, y bueno, cualquier artista en general, es la selección, ¿no? Porque hay cosas con las que tú te encariñas. Yo lo digo, en una foto tú dices, no, es que esta foto es padrísima porque ese señor lo conocí, me platicó. Pero pues en la foto no está eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar distancia y ver que la imagen por sí misma es valiosa, ¿no? O es interesante o es intrigante. Y de alguna manera las fotografías que yo estaba tomando eran fotografías que tenían que ver con un gran espacio natural o arquitectónico y figuras humanas muy pequeñas. No fue algo que decidiera hacer, sino de pronto cuando empecé a revelar los rollos me di cuenta que había muchas fotografías con esta propuesta. Y me di cuenta que de alguna manera estaba buscando un centro específico en mi propia vida y por eso era la necesidad de ubicar al ser humano muy pequeño en esos grandes espacios. Y curiosamente cuando me di cuenta cuál era el trasfondo o la parte, no sé, interna de lo que respondían las fotografías, curiosamente en ese momento dejé de fotografiar así. De hecho, cuando se planteó la posibilidad de hacer un libro, me faltaban algunas fotografías para completar pues, el proyecto general y tuve que tomarlas, pero ya ahí sí fue muy difícil. Fueron 2 o 3 fotos que tuve que rascar ahí a la realidad porque ya no me salían las fotos naturalmente. Bueno, el proceso de Oráculo fue un proceso más interno. Generalmente iba a diario, leía un capítulo del I Ching y recogía la flor que más sintiera yo empatía. Posteriormente le hacía el tratamiento y la observaba en el microscopio electrónico. Y sí, realmente era como una empatía que no sabía si iba a funcionar, pero al final la imagen sí reflejaba mi sentir en ese momento. Por eso generalmente la imagen en el libro es blanco y negro, ¿no? Porque para mí son momentos de luz y de oscuridad que se van juntando. La ambigüedad es algo fundamental en la fotografía. Si no hubiera ambigüedad, tal vez la fotografía no tendría un gran peso, ¿no? Para mí, como forma de colaboración, ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido la ocasión de visitar mis imágenes, cosa que no pasa a menudo para un fotógrafo, ¿no? Justamente esto, la ocasión de tener un encuentro visual y literario. Esto me parece la parte más armónica, valuable, apreciable de la colección. Esta posibilidad de encontrar las palabras de otros autores. Y además, de alguna manera, potencializa a los dos lenguajes. Es decir, a lo mejor alguien que le interesa mucho la fotografía, de repente, siguiendo a un fotógrafo, puede descubrir un escritor que no conocía
Y viceversa, alguien que sigue a algún escritor puede descubrir un ensayo fotográfico o un fotógrafo en particular. Es la oportunidad de que si no fuera por esta colección, si no fuera por la invitación, si no fuera porque yo encontré que estos fotógrafos de alguna manera conversaban con mi obra, pues nunca lo hubiera yo encontrado, ¿no? Entonces hay un enriquecimiento personal, simbólico, conceptual, pues sumamente importante para mí, ¿no? Sí logran hacer esa empatía, esa sensibilidad entre el fotógrafo y entre el escritor, y cada tomo va presentando su propio diálogo, pero entre todos al final se van uniendo. En el espíritu de la colección Luz Portátil está también parte del espíritu de Artes de México, que es un lugar donde se suscita la confluencia de personas. Nosotros no necesitamos que todos tengan la misma opinión, ni todos reivindiquen las mismas ideas. Necesitamos que tengan ideas, que esas ideas se transmitan de manera sensible y que confluyan con otros creadores. A veces en el mismo libro, a veces en la colección. Luz Portátil es un lugar de confluencias. El cuerpo deshabitado. 1. Las venas pintadas de frío, un velo que cubre la piel, el grito tatuado en el pecho, polvo, uñas apenas crecidas. Pocas cosas más deja como marca la ignominia. 2. Dicen que el nombre es la huella de las ausencias. 2 sílabas. 3. Un sonido familiar atado a la historia. Memoria sin infancia ni veranos, sin arrullos. Huir. Solo la urgente sombra de tus pasos arropa el recuerdo. 3. Un nido de ágata protege el ensalmo. Así se repite el ritual que junta las manos en oración y llena tus ojos de mareas azules. ¿Qué hueso fue testigo del primer abandono? Serás polvo en el polvo, un vestigio apenas en la nada.